Muy buenos días, estamos muy bendecidos, muy alegres, porque cada día Dios nos da la oportunidad de ver la luz de un nuevo día y caminar en luz, andar realmente alegres, porque este es el plan, que los justos en Él se alegren. Y hoy día tenemos esta hermosa alabanza que dice: levántate, Señor. Porque cuando Dios se levanta en un hogar, cuando en un hogar es bienvenido el Señor se levanta. El Señor está en medio de una persona, en medio de una familia. Él se levanta y los enemigos se alejan. Qué importante que es decirle: Señor, levántate en mi hogar. Levántate en medio de mi casa, de mi pareja, en medio de mis hijos, en medio de la familia. Levántate, Señor, porque cuando el Señor toma la actitud de entrar, cuando usted le permite entrar a una casa, el Señor comienza a sacar lo que está de más ahí. Y eso es lo importante. Levántate, Señor. Porque cuando tú te levantas, Señor, cuando tú te posas en una casa, los enemigos se alejan, los enemigos huyen. Y usted dirá: ¿cuáles son mis enemigos? No es su suegra, por si acaso. Quiero decirle que hoy día vamos a conocer cuáles enemigos huyen de la casa, que los tenemos nosotros como amigos, les hemos dado la bienvenida, porque donde no está Jesús hay toda clase de mal. Levántate, Señor. Los justos en ti se alegran. Si usted quiere tener alegría en su casa, es tiempo de decir: ven, Señor Jesús, ven a mi hogar, ven a mi negocio, ven a mi empresa, ven a mi hacienda, ven a todo lo que tengo, Señor. Ven, Señor. Levántate, Señor Jesús, para que los enemigos, los que me hacen daños, los que me hurtan, los que me difaman, comiencen a alejarse. Qué importante es conocer a Jesús, que cuando Jesús se levanta en medio de un pueblo, Él lo defiende. Y hoy vamos a ver qué cosas va a sacar Jesús en su casa. Ojalá que las que vamos a nombrar no existan en su casa. Pero si estas cosas están en su casa, usted necesita urgentemente, no el cuerpo de bombero, no necesita un médico, no necesita a nadie. Usted necesita a Jesús. Y vamos a ver cómo el apóstol Pablo nos relata en el libro de Efesios. Libro de Efesios capítulo 5, verso 5. Ahí hay un título que va de acuerdo a lo que estamos hablando, de acuerdo a la alabanza, de acuerdo a lo que queremos predicar, y dice: andad como hijos de luz. Si hay hijos de luz, hay hijos de las tinieblas también. Pero Dios quiere que andemos como hijos de luz. Esto sí es muy importante. Y solamente donde está Cristo, donde está Jesús, el unigénito Hijo de Dios, ahí hay luz. Y dice en el capítulo 5 de Efesios, verso 5 también: porque sabéis esto, le dice Pablo a los efesios, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Sabía usted esto? Porque a los efesios, si Pablo le dice: ¿sabéis esto? ¿Sabes tú esto? Y a veces en los hogares, en algunos, tal vez que yo he visto por ahí, he tenido la suerte o mala suerte de ver, hay estas cosas que el apóstol Pablo está nombrando. Y estas cosas no van a huir de su casa, no van a huir de su familia, de sus hijos, de los que más quiere usted, mientras Jesús no se levante en su hogar. Si Jesús no llega, no sale con ningún medicamento, con ningún consejo que usted busque en el mundo, con ninguna religión, sino cuando llega Jesús. Y vea lo que dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario. Yo no sé si haya fornicación en su casa. Yo no lo sé, pero usted lo sabe. Y dice: ningún fornicario o inmundo. O sea, una persona que no tiene ni siquiera el temor de Dios, ningún inmundo o avaro. ¿Será que tal vez hay ávaros en su hogar donde usted vive, en la sociedad, en la relación que usted tiene de negocio? Si hay avaro, ¿qué dijo Pablo? Ningún avaro, fornicario o idólatra. ¿Qué es idólatra? Que usted tiene otro Dios, que usted tiene la santa
la santa y el santo y que usted se los encontró y que son hechos aquí en la tierra y que usted dice que eso no es malo. Pero Pablo dice, ningún fornicario, ningún avaro, ningún idólatra, ninguno que tiene otro Dios o que ha creído en otro Dios, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, por eso es que necesitamos, levántate, Señor Jesús, levántate para que los enemigos huyan delante de ti. La única forma que esta clase de pecado, de fornicación, de inmundicia, de avaricia y de idolatría se vaya es donde llega Jesús. Usted puede echarlos todos los días para afuera, usted lo renuncia, usted promete, usted se compromete no volverlo a hacer, pero usted vuelve y fornica. Porque usted no ha arreglado su relación delante de Dios ni delante de las autoridades. Usted no lleva un matrimonio y usted sigue practicando la fornicación. Tal vez usted quiera amar, servirle, seguirle a Jesús, pero no puede mientras estos enemigos no huyan, porque es un espíritu de fornicación, porque es inmundicia a veces lo que practicamos. No está relacionado con la palabra de Dios y por eso dice, levántate, Señor, para que los enemigos huyan. Esto tiene que huir de su hogar. No va usted, pasará una vida entera tratando de echar la avaricia, tratando de echar la idolatría. No lo puede echar si no llega Jesús, porque donde llega uno más fuerte, y no hay otro más fuerte que Jesús para sacar esto todo de su casa, de su vida. Y dice el verso 6, nadie os engañe, porque donde están estos ídolos, donde está la avaricia, usted vive engañado. Nadie os engañe, dice el apóstol Pablo, con palabras vanas. ¿Qué es palabras vanas? Nosotros tomamos conceptos de hombres que van por la calle, que van diciendo, que van hablando, que van cantando, en fin, que hacen estrofas para hablar mal de una autoridad, de un presidente, de un ministro, en fin, para hablar mal de un hombre de Dios. ¡Qué terrible! Si no llega Jesús, usted seguirá como un difamador y dice, nadie os engañe con palabras vanas. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo? Porque eso es lo que tenemos hoy día. Hoy día se denuncia a todo mundo con certeza, con sabiendo o no sabiendo, pero hoy día hay gente. Yo quiero decirle que Dios es el planeta y Dios lo sabe todo. Y que los que hacen malas cosas no lo ha puesto a usted ni a mí para ejecutar. Al menos si usted y yo no somos autoridades en ningún puesto, pues Dios nos ha puesto para que busquemos a Dios, para que le digamos, levántate Jesús en mi casa, no importa, déjelo el de allá, usted no se vuelva, que usted es justiciero. Porque a veces nos queremos volver justicieros sin conocer la justicia de Dios. Y Pablo dice, nadie os engañe, la gente está engañada con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. La ira de Dios cae a la tierra. Usted no es el juez, ni yo tampoco. Dios nos llama que nos acerquemos, que se levante Jesús en medio de nosotros, sobre los hijos de desobediencia. ¿Sobre quién va a caer la ira de Dios? Sobre los hijos que desobedecen. Si hay hijos desobedientes acá en la tierra, sobre ellos va a caer la ira de Dios. Usted busque la obediencia. Usted busque que Jesús se levante en su casa y en su hogar para que los juicios no caigan sobre su hogar. Esto es tan importante. Y dicen los justos en ti se alegran, porque hay justificados por Dios que en ti se alegran, pero los que están justificados por las personas que a usted le dicen que es buenito, que usted hace cosas buenas, que usted está como Judas, que dijo un día Judas, ¿por qué no se vendió el frasco de perfume en 300 denarios para repartirlos a los pobres? Hay gente que anda diciendo, yo les voy a dar a los pobres, pero ¿qué dijo Jesús? La respuesta de Jesús, dijo Jesús, no lo hacía porque tenga un deber con los pobres, sino porque era ladrón. Los ladrones, los que no le dan a Dios, al desconocer la escritura, viven juzgando a todo mundo. Entonces, y Jesús dijo, no era que era bueno ni quería darle a los pobres, era ladrón. Y no le había dado a Dios lo que le había dado. Debería darle a Dios porque a Dios se merece darle. Y Judas dice que teniéndolo en la bolsa para repartirlo, él se llevaba la mayor parte, como sucede hoy día con aquellas personas que no tienen a Jesús en sus casas. Puede ser cualquier cargo que tengan
Y lo más doloroso es que los que no tienen cargo afuera se ponen a hablar y a difamar, no sabiendo que toda autoridad es puesta de parte de Dios y que Dios juzgará, y no soy yo el que tiene que juzgar. Y dice el verso 7, no seáis pues partícipes con ellos. No participes de ese robo, de ese hurto, de esa avaricia, de esa idolatría. No vayas a cargar el santo que él anda cargando, porque hay un solo Dios. Por eso es que la fornicación, decimos creo en Dios, pero ando con la Virgen de fornicarios, dice la palabra de Dios. No seáis partícipes con ellos. ¿Por qué puedo participar yo con ellos? De su idolatría, de su avaricia, de su inmundicia, de su fornicación, porque el que anda con otro Dios que no sea el que creó los cielos y la tierra es un fornicario. Porque en otro tiempo les dice Pablo a los efesios que ya conocían la verdad, ya tenían la luz, ya Pablo les había enseñado, porque en otro tiempo eras también o eras tinieblas. Porque cuando usted no tiene a Dios, a Jesús en su hogar, ahí hay tinieblas. Y Pablo le dice, ustedes también en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Porque solamente el que tiene a Jesús tiene la luz en su hogar. Después puede hablar de religión, usted lo que se vuelve juzgador, que viendo el de allá que hace bien, nadie lo ha mandado a usted ni a mí. A nosotros Dios nos ha mandado a predicar de la luz, a hablar que se vuelvan de las tinieblas a la luz, que salgan de la crítica, que salgan del yo digo, yo creo, yo pienso que hago bien. Eso no le ayuda a nadie. Nosotros tenemos que decir Jesús es el Señor, Él es el único Dios, Él es el único intercesor entre Dios y los hombres. No hay una religión, no hay otro santo, solo Jesús. Aún la Virgen María, que lo trajo a este mundo como hombre, ella dijo a los que estaban en la fiesta de las bodas de Canaán, obedezcan todo lo que Él diga. Hoy día te decimos, obedece lo que el Señor Jesús dice. Y no te detengas con María, porque María no es salvadora del mundo. Ella fue una mujer sabia que supo hacer lo que Dios estaba hablando. Cuando el ángel le dijo, detente María, no te cases con José, porque vas a tener un hijo del Espíritu Santo. Cuando a la iglesia, cuando a las personas nos dirige el Espíritu Santo, podemos hacer lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Dice, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora soy luz. Solo el que tiene Jesús es luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Nos pide la palabra de Dios que nosotros debemos andar en luz. No puede andar ningún ser en luz, al menos que tenga a Jesucristo en su corazón, en su hogar, y que haya puesto toda su vida, todo su ser en las manos de Jesús. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Porque cuando tenemos nosotros el Espíritu Santo ya no difamamos, ya nosotros no somos disasociadores, ya no nos importa que las otras personas quieran hacer lo que quieran hacer, a nosotros nos importa lo que dice, porque el fruto del Espíritu, usted tiene que hacer el fruto del Espíritu, es en toda bondad, justicia y verdad. Nosotros caminamos con la justicia, caminamos con la verdad, no importando la crítica del que está en tinieblas, porque él no ve más allá de sus narices, porque él no tiene dirección del Espíritu Santo. Es por eso que dice, levántate Señor en mi casa para yo también ser luz. Usted también puede ser luz, solamente la luz llega a su casa. La luz eléctrica llega cuando usted se conecta del cable de luz de alta tensión donde van las redes. Ahí tiene luz. Si usted no se conecta con Jesús, usted no puede tener luz del cielo. La única conexión para tener luz del cielo es cuando nos conectamos con Jesús. Por eso Él vino a la tierra a hacerse conocer, para que usted no viva en las tinieblas, para que usted viva en la justicia y en la verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Cuando usted camina bajo la bondad, la justicia y la verdad de Dios, usted puede comprobar. Si no, no comprueba, usted será uno que critica, comprobando lo que es agradable al Señor. El cristiano que está en luz sabe lo que le agrada a Dios. El que no tiene a Jesús habla, difama, dice, y solo él se pone el calificativo.
Pero cuando tenemos luz, le decimos: Señor, alumbra nuestro ser interior para poder entender lo que tú estás queriendo hablar. Y dice en el verso 11: y no participes en las obras infructuosas de las tinieblas. No participe. Uno que sea hijo de luz, uno que tenga a Jesús en su corazón, en su casa y en todo lugar donde Él. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No participes de las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros ya somos hijos de luz, tenemos que apartarnos para caminar con Jesús y no participar de las obras de las tinieblas. ¿Y cuáles son las obras de las tinieblas? Aquellos que no tienen la luz de Cristo, aquellos que viven teniendo otros dioses, ellos viven en tinieblas. Sino más bien reprenderla, porque el que tiene la luz de Cristo tiene autoridad para reprender las tinieblas, a las cuales les damos una orden que por nuestro lugar no pueden pasar más, porque la luz está con nosotros y la luz es Jesús. Y dice el verso 12: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Para el que tiene la luz de Cristo, es vergonzoso que nosotros hablemos de lo que ellos hacen en secreto. Los que hacen de las tinieblas, ¿qué hacen? Todo en secreto, todo en oculto, todo por la izquierda, todo que nadie lo sepa. Por eso la gente cae en tantas cosas que el enemigo ha presentado. Las tinieblas caen en negocios ilícitos, caen en vicios, caen en distintas cosas, y por eso las cárceles están llenas. ¿Llenas de qué? De gente que ha violado las leyes de la tierra, y no hablemos de las leyes de los cielos, porque ellos andan en tinieblas, ellos no ven la luz, ellos creen que haciendo mal, que vendiendo droga, que quitándole la vida a alguien, ellos son los que andan en tinieblas. Y usted tal vez estará en su casa y usted está diciendo: yo nunca he ido a la cárcel. Pero usted está en una cárcel que usted no sabe que está, porque cuando usted está haciendo lo que las tinieblas hacen, usted ya tiene una cárcel. Los que van a una cárcel pública, quiero decirle que cayeron en la cárcel de los hombres, pero en la cárcel de Satanás o de los espíritus malos ya usted está, porque no tiene a Jesús, porque solo donde llega Jesús ahí hay luz. Si no está Jesús en su casa, en su corazón, si no está en primer lugar, usted no entiende las cosas del reino, usted no entiende la Biblia, usted lee y no la entiende, y esa es una señal de que no tenemos luz. Y dice: porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Los que somos hijos de luz no participamos de lo que otros hacen. Esto es lo terrible de gente que se llama cristiana, pero anda participando de la obra de las tinieblas, de los que hacen los otros. El otro toma, usted quiere tomar, pero dice: no es malo. Usted roba porque el otro roba. Usted está haciendo las obras de las tinieblas, porque los que roban están en las tinieblas. Ellos se justifican a sí mismos, pero no esperan que Dios hable de ellos, sino que ellos mismos se ponen el calificativo. Verso 13: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia, más cuando todo se pone en evidencia. Mire, cuando se descubre al ladrón, cuando se descubre al criminal, cuando se descubre al narcotraficante, es cuando las cosas se ponen en evidencia. Cuando se descubre, cuando Dios lo va a descubrir a usted que no ha estado caminando conforme a la palabra de Dios, entonces usted también queda al descubierto. Estaba usted metido en una iglesia, usted decía creer en Dios, pero todo lo oculto sale a la luz un momento, porque lo que no es luz, la luz descubre que usted está en tinieblas, y dice: mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz. La luz, cuando llega, le va a hacer ver. Usted no ve que es fornicario, usted no ve que es avaro, usted no ve que es idólatra, porque usted no tiene la luz. Dice: por la luz son hechas manifiestas. O sea, cuando llega la luz, que es Cristo, se manifiesta lo oscuro que ha estado en su vida, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por eso nos es necesario tener a Cristo, tener la luz, para que nosotros podamos entender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es luz y qué es tiniebla. Y dice el verso 14: por lo cual dice, ¿quién dice? La Escritura. Vea lo que dice la Escritura. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes,
Cuando usted no tiene la luz de Cristo, usted está adormecido, usted está creyendo y repitiendo lo que la gente dice, pero usted no tiene luz. Y dice, y levántate, esta canción dice, levántate Señor, levántate Señor. El Señor está levantado, pero el Señor debe levantarse en nuestro hogar, en nuestra familia. Levántate de los muertos. Despiértate tú que duermes. Te dice la palabra a ti y a mí, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, porque no hay otra luz que pueda alumbrar al hombre y sacarlo de la ignorancia, del desconocimiento, que si no sea la luz de Cristo. Nosotros creemos a veces que repitiendo lo que alguien dice, el sentimiento o lo que alguien va por ahí cantando de lo amargo que es su vida, injuriando a otros sin conocimiento, eso no le trae luz. Dios lo ha mandado a usted y a mí a que nos levantemos cuando Jesús llegue a nuestras vidas. Y ese nos hará ver cuál es la tiniebla, no es lo que usted dice. Y dice, mira pues con diligencia, sea diligente, hoy comience a ser diligente, no para irse al trabajo, no para darle una moneda al pobre de la calle, porque de eso siempre hay oportunidad, lo dijo Jesús. Dice aquí, no, por tanto, vamos al verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El asunto es que usted debe andar como sabio y no como necio. El necio es el que camina por sí solo en el yo digo, yo creo, yo pienso, sin tomar en cuenta la luz que es Cristo, sin tomar en cuenta lo que dice la palabra, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios dice en su palabra que los días en la tierra son malos, pero aprovechemos bien el tiempo, no para poner a criticar, ni a juzgar, ni el que hace bien, ni el que hace mal, sino que aprovechemos bien el tiempo para tener una relación, una conexión, una intimidad con el Cristo de la gloria, con el que nos trae luz. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. ¿Cómo nos califica Dios? Insensato, si no entendido, porque cuando usted no entiende esta palabra, usted no tiene luz. Y dice, de lo cual sea la voluntad del Señor. Dios quiere que en estos tiempos usted y yo conozcamos cuál es la voluntad de Dios. Eso ha sido siempre el plan perfecto de Dios, pero nosotros caminamos en tinieblas, aunque tenemos ojos, no vemos, no palpamos, no sabemos, no discernimos, no entendemos. Por tanto, no seáis insensatos sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No te embriaguéis. ¿Por qué la gente se embriaga? ¿Por qué la gente toma un vino para alegrarse? ¿Por qué toma un alcohol como yo lo tomaba antes? Para alegrarse. Pero la Biblia te dice, no te embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Cuando tú te embriagas para alegrarte es porque no tienes la alegría en el corazón, es porque no tienes a Jesús, no tienes luz, estás en tiniebla. Y Dios dice en su palabra, no te embriagues con vino, en los cuales hay disolución, antes se llenos del Espíritu Santo. Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, ¿para qué queremos caminar con usted que anda en tinieblas? ¿Para qué queremos hacer? ¿Para qué usted nos quiere decir lo que hagamos? Si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo y usted tiene que buscar cosas que lo alegren o que alegre a su familia, para que usted pueda alegrar su vida, su familia, usted tiene que tener a Jesús en el corazón. Si usted escucha este mensaje, vuélvase a Jesús. Yo no le estoy diciendo que le crea a un hombre ni que me crea a mí. Crea lo que la Biblia dice. Estoy predicando lo que la palabra de Dios dice a todo mundo que se quiera volver a la luz y ya no andar en tinieblas. Sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros. ¿Cómo debemos hablar? No dice que hablemos de los negocios, de lo que hemos estafado, de lo que nos hemos ganado. Que hablando entre vosotros con salmos y con himnos. ¿A dónde están los salmos? ¿En la Biblia? ¿Usted se sabe los salmos? ¿Usted se sabe algún himno de la Biblia? ¿O se sabe la canción de algún cantante escogido del mercado? Sí, que no tiene conocimiento de Dios, más que vive en tinieblas y está hablando y criticando. Y dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Nosotros no debemos detenernos, sino cantarle a Dios con la alegría que hay en nuestros corazones de que Él nos haya llenado del Espíritu Santo, andando siempre y dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es lo que Dios nos ha dejado, que le demos gracias a Dios
en todo tiempo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos mirando que en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 17, aquí también nos habla la Biblia. Por la fe. ¿Fe en quién? Usted puede poner fe en un hombre, en un muñeco que le llaman santo, o en lo que sea, en una piedra, en el sol, en la luna, en la vaca, en la serpiente, como muchas religiones del mundo han puesto la fe, pero no en la luz que es Cristo, dice. Por la fe Abraham le creyó a Dios. Cuando fue probado, ofreció a Isaac. Tenemos pruebas en la vida, pero las pruebas no son para toda la vida. Las pruebas son hasta que nosotros tengamos luz. Abraham fue probado cuando Dios le dijo, dame a tu hijo. ¿Usted qué le ha dado a Dios? ¿Le ha dado un hijo? ¿Usted le ha dado una buena ofrenda a Dios? No le ha dado, ¿no es cierto? Si Dios le pidiera un hijo en este momento, no lo diera. Pero los hijos de las tinieblas se sacrifican sus propios hijos para tener poder para la maldad. Porque todo es pacto. Y aquí dice, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía al unigénito. Abraham había recibido las promesas de ser un hombre bendecido sobre la tierra. De ser un hombre bendecido él, porque él tuvo la luz. Cuando Dios le habló, él obedeció cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham no se puso a hacer lo que la gente decía, él hizo lo que Dios decía. Y esta es la iglesia de Jesucristo que camina en estos tiempos, oyendo y obedeciendo lo que la palabra de Dios dice y lo que Dios está haciendo en estos tiempos. Entonces, Abraham había recibido las promesas y ofrecía a su unigénito. Dios también te ha ofrecido a vos promesas, a ti y a mí. Si tú obedeces la palabra de Dios, Dios cumplirá. Y Abraham ofreció su unigénito, porque cuando conocemos a Dios nos desprendemos de cualquier cosa. No somos agarrados. Y habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Dios le había dicho a Abraham cuando no tenía hijos, en Isaac te será llamada descendencia. Él, Isaac, te será llamada descendencia. En tu hijo Isaac vendrá la descendencia de toda la iglesia de la fe. Y dice el verso 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Dios es poderoso para hacer cualquier milagro y en cualquier tiempo, cuando tú tienes luz, cuando tú crees y tú buscas a Jesús. De donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham ofreció a Isaac para el sacrificio, pero Dios se lo devolvió porque él estaba obedeciendo. Si tú comienzas a obedecer la palabra de Dios, aún lo que tú llamabas pérdida, Dios te lo devuelve hoy día. Verso 20, y por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Dios quiere en estos tiempos bendecir tu vida. Comienza hoy día a buscar la luz. La luz es Cristo. Y Juan 14:6, recuerda esta palabra, Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida eterna. Nadie puede ir al Padre sino a través de Jesús. No es a través de lo que diga algún libro, diga algún hombre, lo que diga alguna congregación, es a través de Jesús. Si tú buscas acá a Jesús, tendrás el camino, porque la gente anda buscando el camino perfecto. Y tú y yo hemos creído que hay una verdad, la verdad es Jesús. ¿Y quién es la vida eterna? Es Jesús. Si tú tienes a Jesús, tú tendrás camino, verdad y vida eterna. Que Dios te bendiga.